Hola y bienvenidos a todos nuevamente. Gracias por estar ahí en audio y video. Gracias por estar ahí. Hoy les traigo algo que leí hace menos de 2 semanas en Forbes, la revista de negocios especializada global, que tiene que ver con y cómo esas metas que nos establecemos al cierre del año previo, en este caso ahora en diciembre, cómo se van diseminando y qué nos recomiendan los especialistas para evitar que eso pase, ¿no? Suele pasar que nos hacemos las promesas más rimbombantes, las promesas más ilusionadas y todo, y con el paso del tiempo se van diseminando y llega el mes de febrero, marzo, ya nos olvidamos por completo o casi por completo de eso, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de desarrollar o en todo caso afianzar algunas capacidades que tienen que ver con la autorreflexión, ¿no? Principalmente eso, ¿no? Entonces, a partir de este artículo que les voy a comentar ahora, reducido y adaptado a este mundo, principalmente de las microfinanzas del cual soy, pero que igual es otra vez transversal. El tema es transversal completamente para el liderazgo, sin dudas. 5 claves que permiten mejorar tu desempeño este 2022 que recién empieza. Recién empieza, a pesar que estamos 11 de enero, igual estamos completamente a tiempo para poder ajustar algunas cosillas ahí y en el camino asegurar que vamos a ir con todo y vamos a elevar nuestro desempeño. Quiero comentarles primero una reflexión que tiene que ver con una historia africana que nos dice: cuando el niño se cae, normalmente cuando un niño se cae, ¿sí?, sigue mirando adelante, intenta caminar de nuevo y se vuelve a caer porque mira hacia adelante. A diferencia de un adulto, cuando un adulto se cae, mira hacia atrás y se para y sigue caminando, ¿no? Al margen de lo que tiene que ver con el tema del prejuicio, ¿no? Cuando alguien se cae, mira a ver si alguien lo ha visto también, ¿no? Al margen de eso, ¿no? De lo que se trata es de cómo usamos la experiencia para eso ponerlo a favor. Y a partir de esa experiencia, que es una bolsa de conocimiento, que es aprendizaje, nos podemos apalancar desde eso y hacer que eso nos impulse aún más. A diferencia del niño, pues, que en este pensamiento africano simplemente se cae, sigue mirando para adelante y no hay ninguna capacidad reflexiva que le permita avanzar en ese camino, pero con la capacidad autorreflexiva, que nos llevará finalmente, como ustedes vamos a ver conjuntamente, cómo esto nos va a ayudar, esta capacidad autorreflexiva. Entonces, tener la pausa, la reflexión y la acción es la clave para desarrollar o afianzar precisamente esta capacidad que todos tenemos y que, sin embargo, por este mundo tan turbulento en el que estamos, es un poco complicado, ¿no? Es un poco complicado detenernos, pausar, pensar, repensar y a partir de eso ajustar algunas cosas y salir con todo. Y sin embargo, como ya dije hace unos minutos, en las fiestas de fin de año solemos prometernos cosas, que algunos quieren cerrar este negocio, otros quieren subir de peso, bajar de peso, hacer este estudio, etcétera, ¿no? Son un sinnúmero, es un sinnúmero de cosas variopintas que nos prometemos y se van perdiendo en el tiempo, precisamente por esta capacidad de autorreflexión que no la tenemos bien entrenada. Confucio, de quien todos hemos oído hablar, filósofo chino, nos dice que hay 3 formas o 3 fuentes de sabiduría, ¿no? La primera tiene que ver precisamente con la más digna, con aquella que nos sirve para aprender permanentemente y crecer, que es el tema de la reflexión, ¿no? La primera, que es la reflexión. La segunda, que es la imitación. La segunda es la imitación, que digamos es un poco más sencilla y más fácil de hacer. Porque el ser humano, como mimético que es, evidentemente, si ya lo decía hace algunos episodios, si uno aprende a andar con perros, aprende a ladrar, aprende a aullar si anda con lobos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, imitar es una fuente también de sabiduría, que es la más fácil, es la más sencilla. Lo podemos hacer todos los días, ¿no es cierto? Es la capacidad de imitar. Y la tercera, que es la más dolorosa, es la que tiene que ver con la experiencia, ¿no? Experimentamos, nos equivocamos, nos duele, nos levantamos, etcétera, ¿no? Pero la primera de las 3 que Confucio nos señala como fuentes de sabiduría es la más digna, es la que realmente nos hace crecer, porque
nos permite regalarnos a nosotros mismos esa capacidad de preguntarnos cosas en nuestra propia intimidad, con nosotros mismos, ¿no? Que somos la única persona que, que nos va a acompañar, entre comillas, hasta la última morada, ¿no? La última persona que ineludiblemente nos vamos a acompañar hasta el último lecho. Entonces, 3 fuentes de sabiduría. La primera, la más digna de todas, la que nos hace crecer, la que nos hace avanzar, la reflexión. Y sin embargo, los líderes, más ahora por tecnología, por todos estos temas tan complicados, ¿no? Vivimos en un mundo complejo, absolutamente, complejo. Complicado y complejo, ambas cosas a la vez, ¿no? Tenemos problemas con la falta de chips, tenemos problemas con la cadena de suministro, tenemos problemas N cosas, ¿no? Entonces la tecnología y todo este mundo VUCA nos hace sacarnos de esa capacidad reflexiva, por lo tanto estamos en automático, casi siempre. Por lo tanto, ya nos decía Confucio, la primera fuente de sabiduría es la reflexión, y de eso se trata precisamente. Y en estos últimos tiempos los líderes han perdido esa capacidad, precisamente por lo que acabo de decir. Entonces, en Forbes, en la revista Forbes, la revista de negocios global, nos recomiendan 5 cosas, 5 pasos, 5 claves que nos van a permitir afianzar ese alto desempeño que debemos tener o debemos mirar siempre, debemos ser ambiciosos para alcanzarlo. Y lo vamos a hacer en la medida que estemos más entrenados. Primero, y de pronto es el más cruel de todos, ¿no? Comience con el final en mente. Y cuando decimos final en mente, no nos referimos solamente al tema de cerremos el año 2021 y focalicemos qué queremos lograr el 2022, ¿no? Y a partir de eso vamos a ver qué acciones vamos a seguir. No, porque normalmente cuando miramos el final de esa forma, el logro, lo que hacemos es mirar solamente las partes superficiales, ¿no? Si recordamos la analogía que hace Sigmund Freud, o en todo caso el gráfico que nos muestra Freud respecto de la conciencia, vemos que en la parte superior del iceberg está precisamente el comportamiento, la parte consciente, solo la parte consciente, el yo, ¿no? Está arriba. Pero abajo, en la base, en esa parte que no se ve, está precisamente todo aquello que es un poco más difícil de cambiar, que son las creencias, ¿no? Entonces, cuando nosotros miramos solamente, decimos, en el 2022 deseo tener determinado logro y voy a dar tales pasos. Genial, ¿no? Paso 1, paso 2, etc. Pero no estamos considerando algo crucial, que es qué creencias tenemos y qué vamos a trabajar para nosotros empezar a dar acciones conscientes, pero que tengan una reserva en aquello que siempre va a estar, que no se ve, otra vez, ¿no? En la parte baja del iceberg, que no se ve, pero que está siempre, que es un tema subyacente y que de eso depende lograr el éxito o no lograrlo. Sencillamente no obtener lo que queremos. A pesar que trabajemos y te esfuerces y no pasa nada, ¿no? Son el tema subyacente. Entonces, la primera parte de estos 5 pasos es comience con el final en mente, que tiene que ver realmente con lo que tú deseas ser al final de tu vida. No hablemos de un periodo determinado, hablemos de la vida misma, ¿no? Entonces, cuando las personas logran identificar, sin prejuicios, sin pensar en qué dirán los demás, etc., logra identificar realmente qué es lo que quieres de la vida, ¿ya? Logras vincular esas cosas que con la reflexión te vas a dar cuenta que si van en coherencia o no con lo que tú estás haciendo, con lo que estás buscando. Hay una autora, Bronnie Ware, autora del libro Los 5 principales arrepentimientos de los moribundos. Por eso decía hace minutos que esta es la parte más cruda, porque en este libro lo que se señala es de qué se arrepienten las personas cuando están en esa última etapa antes de morir. Y precisamente una de las más fuertes es: me hubiera gustado hacer lo que realmente yo quise, en vez de buscar permanentemente la aprobación de los demás, en vez de buscar permanentemente agradar a los demás. ¿Se dan cuenta? Por eso en el primer punto, comience con el final en mente, es qué es lo que realmente tú quieres llegar a hacer con tu vida. Esto evidentemente es bien fuerte. Reflexionar en este punto realmente te abre las puertas para que cada semana reflexiva, cada mes reflexivo, cada año, como hemos culminado recientemente, te preguntes si realmente vas por el camino que tú quieres lograr. No por complacer a los demás, sino por lo que tú quieres lograr. Entonces, tener esta capacidad reflexiva para
preguntarse eso, ¿no? Y qué quiero lograr con mi vida, no con complacer a los demás, realmente te muestra preguntas y respuestas que antes no habías imaginado. Segunda clave, si la primera es comienza con el final en mente, la segunda clave es programar un tiempo para la autorreflexión. Muchas personas que conducen grandes proyectos, que lideran empresas súper exitosas, tienen un tiempo específico para la autorreflexión. O sea, no puede haber, obviamente ellos escogen si es la semana, cada 2 semanas, etc. Pero tiene que haber un tiempo dedicado exclusivamente a la autorreflexión. ¿Por qué lo de auto? Porque, por ejemplo, en el coaching lo que se hace es una reflexión, pero se dan las condiciones a través de la interacción de dos personas, ¿no? Coach y coachee. Es decir, hay una persona que te induce a la reflexión. Pero tener uno mismo la capacidad de reflexionar y que esto sea una especie de ritual, sea una especie de protocolo, un tiempo asignado para esa actividad, genera una costumbre que te va a permitir visualizar si vas en el camino correcto o no. O sencillamente estás acción, acción, acción sin reflexión, lo cual no te va a llegar precisamente, no te va a llevar al punto final de dónde quieres, a dónde quieres llegar en tu vida. De eso se trata. Por lo tanto, como segundo punto, programar ese tiempo, ese espacio de autorreflexión es indispensable, es indispensable. Al menos en el mundo de la meditación, programar 10 minutos al día genera resultados increíbles, está a la mano. El tema es atreverse a entrar a ese mundo que para quienes es desconocido aún, aparentemente resulta un poco difícil. Pero es un mito en realidad, es totalmente sencillo. El tema está en que estés motivado por algo, por alguien. ¿Ya? Así que invito igual que intentemos hacerlo, ¿no? Regalarse ese espacio para la autorreflexión. Punto número 3, seguir la regla 80-20. Normalmente pasa que si nosotros enumeramos actividades en el día, por ejemplo, 10 actividades en el día, de las 10 actividades, el 80% la hacemos invertimos el tiempo en cosas realmente rutinarias, que no nos generan lo más importante de nuestro negocio, nuestro trabajo, etc. o de nuestros proyectos. Por lo tanto, es importante tener esa reflexión que te permita identificar cuál es ese 20% de actividades más importantes para que a esas actividades que están dentro del 20%, no el 80% restante, dentro de esas actividades que están en el 20% de actividades, darle la mayor energía posible. Con lo cual permitirás darte una retroalimentación viendo los resultados de esas cosas más importantes, que suelen ser, según esta regla 80-20, suelen ser el 20% de todas las actividades que hacemos siempre. Y el otro 80% son actividades más de mantenimiento y cosas que tienen que ver con la asistencia de esas cosas. Pero no son necesariamente las más importantes, que son las críticas del negocio. Entonces, para seguir esta regla 80-20 es importante identificarlas con autorreflexión, identificarlas y ponerle la mayor energía posible para que surte efecto, e ir revisando los avances de lo más importante, no lo más urgente. Solemos estar apagando incendios a cada rato y eso no nos va a llevar a ningún lado. Punto número 4, y no menos importante, es medir. Hay una técnica que se llama OKRs, a diferencia de los KPIs, lo que los dos son números al final, son indicadores al final, que te permiten determinar cuáles son esos resultados claves, objetivos y resultados claves. OKR. En próximos capítulos hablaré en extenso sobre esto, y es importante, ¿no? Para poder gestionar cosas necesitamos medir, ¿no? Medir todo y ver realmente cuál es la dimensión de cada logro, de cada objetivo, ir tabulando y etcétera, para ir haciendo una data enorme que te permita decidir con un poquito más de frialdad, pero sin descuidar evidentemente las cosas que son más importantes, los resultados clave, ¿no? Por eso su nombre indica, ¿no? OKR, resultados clave, siglas en inglés. Y a partir de eso podremos gestionar de una manera diferente, tendremos un panorama un poco más amplio que nos permita ver si la estrategia funciona o no, o si no ir cambiando por un lado. De eso se trata. Y punto número 5, encuentre su equipo A. ¿Qué quiere decir esto? Todas las personas que lideramos equipos, que queremos empezar a liderar cosas, que queremos meternos en proyectos más grandes, debemos encontrar las personas confiables que nos permitan avanzar precisamente en ese objetivo común.
Por lo tanto, igual tú, si eres jefe o si no eres jefe todavía o líder de equipo, necesitas contar con personas altamente confiables que te hagan ver esa luz que te va a motivar a seguir adelante a pesar de los obstáculos. Entonces, estos 5 puntos, de acuerdo a lo que menciona el artículo que refiero en la revista Forbes, nos permiten realmente afianzar o desarrollar esa capacidad de autorreflexión que va a ser, como dije hace unos minutos al inicio de esta pequeña charla, que va a hacer que esas metas, esos objetivos, esas promesas que nos hacemos a fin de año no se vayan diseminando en el camino y que luego en el mes de marzo, abril no quede ni rastro de eso, ¿no? Es importante en forma periódica ir revisando cómo vamos, ¿no? Por eso, en resumen, a todo lo dicho, regalémonos ese espacio, ese tiempo de autorreflexión que nos va a permitir monitorear si vamos por el camino correcto. Este fue el tema que quise comentarles hoy. Espero les sirva un montón y que lo puedan compartir con las personas a quienes ustedes valoren mucho, ¿no? Porque en regalar esa pausa, ¿no? Esa pausa para pasar a la acción mejorada, sin duda nos va a traer mejores resultados este 2022. Así que espero les haya servido mucho esto. Yo les agradezco que estén ahí. Un fuerte abrazo y nos vemos el día de mañana en la misma vía. Así que se cuidan un montón. Chau, chau.